noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre 1739 y 1748 tuvo lugar una larga y dura guerra entre España y Gran Bretaña por el control del continente americano. Una guerra decisiva para España que ha pasado a la historia con el nombre de Guerra del Asiento y que los ingleses conocen como Guerra de la Oreja de Jenkins. Su chusca denominación parece haber eclipsado la verdadera importancia de un conflicto que fue universal. La Guerra del Asiento enfrentó a las tropas y flotas de España y de Gran Bretaña en el área del Caribe y terminó siendo parte de la Guerra de Sucesión Austriaca. En Gran Bretaña es conocida no sin motivo como la Guerra de la Oreja de Jenkins. En 1731, León Fandiño, un corsario español que servía en el control de contrabando en el Caribe, apresó al también corsario Robert Jenkins y atándolo al mástil de su nave, le seccionó la oreja no sin enviar un recado: «Dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Jenkins era contrabandista, una actividad muy común de los buques de Su Majestad en América, que aprovechaban fraudulentamente los derechos sobre el asiento de negros y el navío de permiso concedidos por España en Utrecht. Transcurrieron 6 años antes de que Jenkins se personase en la Cámara de los Comunes a instancias del duque de Newcastle, que dirigía la oposición a Robert Walpole, con el apéndice auditivo en un frasco y repitiendo las palabras de desafío que Fandiño había dedicado a Jorge II. Ni Walpole ni el monarca deseaban la guerra, pero la agitación de la oposición fue tan poderosa que no pudieron evitarla pese a los esfuerzos españoles por obtener un arreglo diplomático. Sin duda había un gran número de intereses en juego. Para los ingleses se trataba de heredar el Imperio español, en el que veían una fuente de riqueza, sobre todo comercial. Estaban irritados por las dificultades que las autoridades españolas ponían al comercio de esclavos y por los apresamientos de buques por parte de los corsarios españoles. Además, Londres quería una compensación por los años en que no se les había permitido comerciar. En ese momento se había producido un estancamiento de las exportaciones británicas y, para colmo, la competencia francesa les obligaba a buscar nuevos mercados. Para España se trataba de poner fin al contrabando que los británicos llevaban a cabo aprovechando el navío de permiso que se les había concedido junto con el comercio esclavista, lo que dañaba seriamente el erario y el comercio español. Existían además roces por razones pesqueras en el norte del continente y algunas otras por la explotación de cultivos en la América del Norte. Y por supuesto las cuestiones pendientes de Gibraltar, Menorca y las ambiciones de Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V. La guerra estalló en 1739, no había duda de que los ingleses parecían más poderosos que los españoles, aunque estos no fueran desdeñables. Pero los españoles contaban con una ventaja que los británicos desconocían: unos servicios de información que consiguieron infiltrarse hasta en la misma corte de Londres y en el cuartel general de Vernon, obteniendo el plan estratégico general y hasta el proyecto de la toma de Cartagena de Indias, que resultó vital en el triunfo final español. Advertidos los españoles de las intenciones del almirante Vernon, hicieron fracasar a este ante La Guaira, aunque no pudieron evitar la toma de Portobelo. Retiraron Vernon a Jamaica, británica desde casi un siglo atrás. Se reunió allí con el almirante Chaloner Ogle y el comodoro Anson. El objetivo era Cartagena de Indias, centro neurálgico del Imperio Español en América. Los gigantescos efectivos de la Royal Navy ascendían a 186 navíos, 2.620 piezas de artillería y unos 27.000 hombres. Los defensores de Cartagena, bajo el mando de Blas de Lezo, apenas juntaban 6 naves y 3.600 hombres. La determinación de Blas de Lezo fue decisiva para derrotar a la soberbia flota inglesa, que pronto se vio reducida a la sombra de lo que había sido. Se produjeron asimismo enfrentamientos en Florida, en donde España logró salvar la colonia, y lo mismo sucedió en el Pacífico cuando Anson hubo de renunciar a sus planes, pues su actividad debía desembocar en un ataque conjunto con Vernon contra Panamá, lo que ya no era posible tras la derrota de Cartagena. También fracasó en apoderarse del galeón de Manila, una especie de premio de consolación como era su propósito. La guerra terminó con la paz de Aquisgrán en 1748 de forma favorable para España, con algunas cesiones a Londres, pero en lo esencial manteniendo la situación existente antes de la guerra.
Don Jorge Álvarez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos otra vez aquí para hablar de este asunto del que habíamos prometido ocuparnos cuando hablamos de la política exterior española en el 18, y es que es una guerra en la que se ventiló verdaderamente el destino del imperio español en América, o bueno, en cuanto a que si seguía siendo español o pasaba a ser británico. Atacaron en Cartagena de Indias, que era un poco el centro neurálgico del imperio, en una operación de rapiña, claramente rapiña comercial inglesa, impulsada por los lobbies de Londres, porque ni el rey ni el primer ministro querían la guerra. Sí, el estallido de la guerra del asiento, como la llamamos nosotros, o guerra de la oreja de Jenkins, es curioso en Gran Bretaña porque es una guerra contra la opinión del gobierno y del rey. Esto es algo que en España en esa época no podría haber pasado nunca, porque el gobierno era muy fuerte, pero en Gran Bretaña, con su sistema parlamentario, el gobierno estaba en gran medida en manos de muchos lobbies muy potentes. El más importante era el lobby comercial londinense, muy vinculado además al partido Whig, enfrentado a los conservadores, a los Tories, que pensaba que Gran Bretaña estaba siendo muy poco agresiva con una España a la que percibían como débil y que se podía aprovechar más de las riquezas españolas. Y compañías comerciales muy importantes como la Compañía del Mar del Sur o la Compañía de las Indias Occidentales fueron fundamentales para fomentar toda una campaña de prensa a través de pasquines, a través de rumores, a través de libelos, de generar odio contra España y por lo tanto hacer una presión que obligó al ministro Walpole a tener que aceptar una guerra que él no quería. Bueno, Jenkins, el desorejado Jenkins, era un corsario, y Fandiño también era un corsario. Hay que subrayarlo porque tenemos muchas veces la idea de que los corsarios solo eran ingleses y que en España todo era flota regular y no había corsarios, etcétera, ¿no? Por cierto, que no es lo mismo corsario que pirata y también conviene puntualizar eso. Pero quiero decir que los dos eran corsarios y que España también tenía sus corsarios, por cierto, muy exitosos, trabajando para la Armada Española. Sí, efectivamente, al final hay una diferencia muy clara entre un corsario y un pirata, es que un pirata es un forajido y un corsario es un capitán, un civil, ¿no?, que tiene una patente del rey para actuar contra un país en concreto. Por lo tanto, digamos que sería como reclutar milicias, ¿no?, o reclutar a tripulaciones civiles para que hagan la guerra naval contra un enemigo. Y en este sentido los ingleses tenían sus corsarios, pero España los había usado y desde hace mucho tiempo. Los corsarios de Dunkerque, por ejemplo, en la época en la que Flandes era español, fueron muy importantes para hacer la guerra en el Mar del Norte. Los corsarios mallorquines en el Mediterráneo eran la primera línea de batalla contra los turcos. Y luego, por supuesto, en América también había muchas naves corsarias que se llamaban guardacostas, que lo que se encargaban era de perseguir el contrabando y atacar a los navíos británicos utilizando una cosa que era el derecho de visita, que permitía a cualquier barco español inspeccionar un barco británico en aguas americanas para asegurarse de que no llevase contrabando dentro. Y esto fue lo que hizo el capitán Fandiño, inspeccionar el barco de Jenkins y al descubrir que era un contrabandista, pues infligirle el famoso castigo que llevó la guerra. Ese desorejamiento que llevó a cabo. Bueno, la guerra tuvo, en el desarrollo, en el desenlace mejor de la guerra, tuvo mucho que ver la labor de información española, tanto en la corte como en el Estado Mayor de Vernon. Sí, el espionaje es también un invento muy antiguo y en este sentido España utilizaba un servicio de información que estaba extendido por todas partes. Lo tenía a través de los embajadores, por supuesto, que lo que hacían no era únicamente obtener información oficial, sino contratar agentes en el lugar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la Embajada Española en Londres tenía a su servicio un enorme cuerpo de espías contratado para enterarse de todo lo que se cocía en los mentideros de la corte británica. Pero luego, a su vez, en todos los puertos que había a lo largo del Atlántico, había informadores que se encargaban de avisar, pues en cuanto se notificaba, oye, han pasado barcos británicos por este puerto, ¿cuántos eran? ¿De qué tipo? Y esas noticias rápidamente llegaban a los comandantes españoles, lo que les permitió conocer con mucha antelación el plan de ataque británico y por lo tanto frustrarlo. Aunque ya hablaremos en su momento del episodio concretamente de Cartagena de Indias y de Blas de Lezo, porque creo que merece un programa aparte. Allí se enfrentaron, en fin, dos fuerzas absolutamente desproporcionadas la una con la otra, en contra de España en este caso. Lo sustancial es que a Londres llegaron las noticias de la victoria, teóricamente asegurada, victoria británica en este asalto a Cartagena, y la frustración fue enorme cuando después de las noticias que se encargó de llevar, cuando llegó Vernon a Londres y se comprobó que efectivamente no había sucedido precisamente en Cartagena de Indias ninguna victoria. El esfuerzo que había movilizado Gran Bretaña era tan grande que no se podía esperar una derrota y de hecho incluso está la famosa anécdota de que ya se habían acuñado monedas en las cuales aparecía el almirante Vernon recibiendo la rendición a manos de Blas de Lezo con la leyenda: el almirante Vernon humilla, doblega el orgullo de España. Luego, claro, esas monedas se convirtieron en un motivo de escarnio cuando fue al revés, fue Vernon el que tuvo que retirarse. De hecho, el shock fue tan grande en Londres que Robert Walpole, que llevaba casi 40 años siendo primer ministro, tuvo que dimitir porque no superó una moción de confianza.
Esta guerra que se focalizó en el Caribe, la guerra entre España y Gran Bretaña, sin embargo, luego enlazó con la guerra de sucesión austriaca, que tuvo su correlato en el continente, e implicó a España también en la guerra continental y acabó de una forma favorable para los intereses españoles. Las dos guerras, cada una considerada aisladamente, y el conjunto de ambas, ¿no? Sí, nosotros durante todo el siglo XVIII tenemos básicamente como dos frentes o dos guerras que con paces intermitentes se van desarrollando. Una es contra los ingleses en el Atlántico y en el Pacífico, y otra es contra los austríacos en Italia. Al principio la guerra de la oreja de Jenkins es solo en el ámbito marítimo frente a Gran Bretaña, pero cuando se alarga y entra en la guerra de sucesión austriaca se convierte en parte también de un escenario de enfrentamiento con Austria en Italia. Y España consigue sus objetivos en ambos escenarios, porque tanto en América, donde los ingleses se retiran, como en Austria, como en Italia, donde los austriacos tienen que ceder a las pretensiones españolas y otorgarnos los ducados de Parma, de Toscana y de Guastalla, claramente Felipe V consigue sus objetivos, aunque él murió justo antes de poder ver la guerra culminada. Bueno, que era una de las ambiciones de Isabel de Farnesio también, lógicamente, que tuvo tanta influencia en la política exterior española de la parte final, sobre todo el reinado, claro, de Felipe V. Es decir, que en el Caribe, donde nos interesaba, lógicamente, mantener el status quo, es decir, que quedáramos en empate, porque significaba mantener nuestras posesiones, lo conseguimos, y en Europa, donde teníamos una serie de aspiraciones por conquistar determinadas posiciones y recuperar lo perdido en Utrecht, en alguna parte, claro, también lo conseguimos, de tal manera que es, por decirlo así, para felicitarse. España salió con bien de aquellas peripecias. Pues, don Jorge, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Y ha sido verdaderamente un placer echarle un vistazo a esta guerra de la oreja de Jenkins, que siempre es más exótico llamarla así. Muy buenas noches. Un placer para mí, muy buenas noches. Y a todos ustedes, igualmente, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.